México vivió una etapa de su historia a la que generalmente se le nombra como el primer imperio mexicano, la cual duró de 1821 a 1823, el tiempo durante el cual el país se gobernó bajo una monarquía constitucional. Esta forma de gobierno estaba asentada en el Plan de Iguala y ratificada en los Tratados de Córdoba, que estipulaban un gobierno a cargo de un representante de la casa reinante en España. Durante este proceso, para conformar el primer imperio mexicano, se nombró una junta provisional gubernativa conformada por miembros del clero y personajes ricos como los terratenientes y comerciantes y ningún insurgente. En la noche del 18 de mayo de 1822, el sargento Pío Marcha y el coronel Epitacio Sánchez salieron junto a su tropa gritando por la Ciudad de México: ¡Viva Iturbide!, y juntaron a los ciudadanos que se unieron al grito. Iturbide, que según algunos historiadores no aceptaba tal cargo al principio, acepta ser embestido como primer emperador de México. Así, el 21 de julio de 1822 es coronado en la Catedral de la Ciudad de México como Agustín I. Durante su corto gobierno, que corrió del 18 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823, el país vivió un absolutismo y miseria que acarreó críticas del Congreso, la cual Iturbide disolvió para formar una Junta Nacional Instituyente que fuera afín a sus aspiraciones directoriales. Antonio López de Santa Anna desconoce a Agustín de Iturbide como emperador mediante el plan de Casamata, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo también se levantan en armas pidiendo la reinstalación inmediata del Congreso. Reinstalando el Congreso en el 17 de marzo de 1823, el emperador Agustín I abdica a la corona del Imperio Mexicano el 19 de marzo del mismo año y parte hacia el exilio desde el puerto de Veracruz el 11 de mayo de 1823 hacia Europa. La Guerra de Independencia de México duró 11 años y distaba mucho de ser un movimiento homogéneo. Su propósito inicial era apoyar el regreso de Fernando VII como rey de España contra la invasión francesa, aunque después José María Morelos y Pavón y el resto de los caudillos insurgentes tomaron como causa la independencia total de Nueva España. La reacción española sofocó el ímpetu bélico de los primeros años. Después de la ejecución de Morelos, los insurgentes resistieron como guerrillas confinadas en pequeños territorios. Agustín de Iturbide se convirtió en el representante de una élite que vivió amenazados sus intereses con la adopción de la Constitución de Cádiz. En vista de ello, decidieron pactar con los insurgentes y apoyar la separación de Nueva España. Después de septiembre de 1821, Iturbide había quedado como presidente de la regencia, pero el trono seguía vacante, y el Plan de Iguala estipulaba un gobierno de monarquía moderada por un congreso. La primera medida que se tomó fue crear una junta provisional de gobierno que, como su nombre lo indica, se encargaría de gobernar hasta que hubiera un emperador. Acto seguido, se mandó una carta a Fernando VII en la que se le invitaba a él o a uno de sus familiares a que aceptara el trono mexicano. Escaso tiempo pasó para que las diferencias ideológicas entre los mexicanos estallaran, y muestra de ello fue el Congreso que se formó para que ostentara el poder legislativo. En su interior se podía encontrar tres tendencias: monárquicos, republicanos y borbonistas. Benito Juárez, que fue un político mexicano de origen zapoteca que fue presidente del país americano en numerosas ocasiones. Emiliano Zapata, uno de los militares más importantes de la Revolución Mexicana, siendo líder del Ejército Libertador del Sur y uno de los mayores ejemplos de la importancia de los campesinos en esta etapa de la historia mexicana. Francisco Villa, apodado como Pancho Villa, fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana, siendo comandante de la División Norte, un grupo formado principalmente por gente del medio rural que durante 9 años mantuvo un jaque a las tropas mexicanas. Antonio López de Santa Anna, uno de los políticos mexicanos más importantes de la historia, siendo presidente de México en muchas ocasiones y ocupando el cargo de dictador vitalicio durante algunos años. Agustín de Iturbide fue el único emperador del primer imperio mexicano,
Al comienzo de la Guerra de Independencia había combatido a los insurgentes, pero a partir de 1820 cambió su posición. Vicente Guerrero fue uno de los jefes de la rebelión que luchó por la independencia de México. México fue la única nación que adoptó un régimen monárquico después de su independencia de España. Pero bueno, el primer imperio mexicano fue un gobierno liderado por el militar Agustín de Iturbide que se desarrolló en México durante pocos meses entre el 21 de julio de 1822 y el 19 de marzo de 1823. A pesar de su corta duración, este gobierno es de suma importancia en la historia de México, porque fue el primer gobierno independiente y soberano de este país. Pero vayamos a lo central. La Guerra de Independencia de México fue un largo proceso político y militar que comenzó en 1810 y terminó en septiembre de 1821. Este conflicto se originó en el actual territorio mexicano denominado Nueva España, que era parte de las colonias españolas en América. Cuando en 1808 Francia invadió España y destituyó a Fernando VII, los habitantes de Nueva España se negaron a reconocer la autoridad francesa, es decir, en un comienzo la guerra fue un acto de lealtad al rey español. Sin embargo, a lo largo de los 11 años que duró la guerra, los intereses de diversos grupos se fueron uniendo y guiaron a la lucha hacia el objetivo de declarar a México como un estado independiente de España. Tras la unión de los insurgentes, liderados por Vicente Guerrero, con los grupos conservadores, liderados por Agustín de Iturbide y demás grupos de la sociedad mexicana de la época, México declaró su independencia en el Plan de Iguala. El Plan de Iguala, también denominado Plan de las Tres Garantías, fue promulgado el 24 de febrero de 1821 y contenía tres principios: la independencia de México, la unión de todos los pueblos de la Nueva España y la instauración de la religión católica. El Plan de Iguala estableció a México como un país independiente, pero más específicamente como una monarquía parlamentaria. Sin embargo, la corona española no reconoció la independencia de México hasta 1836. En 1822, el Congreso eligió a Iturbide como emperador de México. Esto fue el 21 de julio de esa época. Desde el inicio del gobierno de Iturbide se sucedieron revueltas y golpes decididos a derrocar el imperio. Muchos de estos tenían como fin instaurar en México una república y restablecer el Congreso. El 1 de febrero de 1823, el político y militar mexicano Antonio López de Santa Anna proclamó el Plan Casamata, un documento en el que se establecía que el Estado mexicano no sería una monarquía, sino una república y la consecuente reinstauración del Congreso. Con el apoyo de militares como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, José Antonio de Chavarrí y Luis Cortázar, se concretó el golpe de Estado e Iturbide cayó. En 1823, Iturbide y su familia fueron exiliados en Italia y los territorios centroamericanos se independizaron de México.